Desde hace algunos años, el formato de los icebergs se volvió bastante popular en Internet, ya que permiten listar una gran cantidad de cosas sobre algún tema en específico, organizándolas con base a su relevancia o qué tan extrañas u oscuras puedan resultar. No obstante, en honor a la verdad, muchas veces estos gráficos terminan siendo cúmulos de texto carentes de cualquier sentido, que parecieran estar ahí solo para engrosar un tema, y esto pasa muchísimo más cuando hablamos de misterios de Internet. No voy a mentirles, varios temas que hemos visto en este canal han salido de esas masas de palabrería, siendo cosas muy interesantes o al menos entretenidas. Algo así es el video de hoy, en donde abordaremos algunos tópicos encajados en este tipo de imágenes que, aunque a primera vista no parecerían ser nada importante, en verdad tienen el potencial de ser leyendas urbanas de interés que han pasado completamente desapercibidas. Estas son algunas de esas historias desconocidas. Proveniente de una imagen de iceberg publicada en 4chan en el ahora lejano 17 de noviembre del año 2020, tenemos la historia de una especie de entidad que parece haber llegado tarde a la época de las creepypastas, pero que no por ello deja de ser interesante en su justa medida. Satman, o el hombre triste, se trata de una leyenda de origen desconocido, pero probablemente surgida en los ambientes nocturnos de la Unión Americana, la cual nos habla de un individuo misterioso, más precisamente, un caminante nocturno el cual suele aparecer en varios bares o clubes nocturnos de los Estados Unidos, con la particularidad de que puede llegar a aparecerse en sitios tan dispares de una manera que desafía la lógica humana. Por ejemplo, se nos dice que ha podido ser visto a las 8 de la noche en Los Ángeles, justo a la hora en que los centros nocturnos apenas comienzan su actividad, solo para ser avistado de nuevo en Boston, Massachusetts, 10 minutos antes de la medianoche. Para que entendamos bien esto, un viaje entre ambos estados supone un vuelo de al menos 5 horas y media en avión. El hecho de aparecer en una distancia tan larga en tan poco tiempo es insólito. Pero más allá de esto, se nos destaca que, aunque se puede ver a la entidad caminando cerca de los bares y tomando lugar, nunca la verás viajar como tal, como si solo se materializase en sus destinos en cuestión de incluso minutos, deambulando de costa a costa, en cualquier sitio que le parezca apropiado. Pero la leyenda no termina aquí. Como suele ocurrir con este tipo de relatos, Satman aparece en otros hilos posteriores del sitio, donde se le atribuyen características a veces contradictorias. Por una parte, se llega a advertir que, bajo ninguna circunstancia, debes acercarte a él o entablar cualquier tipo de contacto, aunque en una discusión posterior se menciona que el sujeto en definitiva es un monstruo, pero es de algún modo inofensivo. Sería bueno preguntarse a qué se intentan referir al decir que es un monstruo. Quizá esto tenga que ver con sus capacidades sobrehumanas. Como tal, no hay más sobre este mito. Bien podría ser un simple intento de fabricar una creepypasta o rellenar con algún dato inexistente los icebergs de los hilos donde es mencionado, pero intentando jugar con la fantasía en pro de hacer las cosas más profundas. Quizá el hombre triste se trata del alma en pena de un individuo arrepentido que deambula erráticamente en los sitios nocturnos, siempre con una expresión trágica que trasciende a causar incomodidad en quienes llegan a toparse con él. En definitiva, una leyenda algo floja, pero esta es apenas nuestra primera parada. Aunque la siguiente historia también llegó a ser discutida en hilos sobre icebergs, esta en realidad tiene su origen en el libro It's Happened to Me, el cual es una antología de historias aterradoras de personas comunes alrededor de todo el mundo. Esta habría tenido lugar en 1992 en Inglaterra, o al menos es cuando quien la vivió decide contarla. Un hombre llamado Stanley Shoup cuenta cómo 60 años atrás vivió un episodio bastante impactante en la vieja casa de sus abuelos ubicada en Elstree, en el condado de Hertfordshire. Stanley cuenta que cuando era niño y vivía ahí, le tenían estrictamente prohibido abrir la puerta del sótano, ya que era un lugar muy oscuro y se accedía a él por medio de una escalera demasiado inclinada. Él y su hermano gemelo solo podían acceder cuando su abuelo los acompañara. Un día Stanley, quien tan solo contaba con 6 años para aquel momento, decidió aventurarse al sótano por cuenta propia, y lo que encontró lo acompañó hasta el fin de sus días. Una figura muy real, muy sólida y de gran tamaño de Mickey Mouse se encontraba ahí. Mejor dicho, un Mickey Mouse completamente realista se había manifestado frente a Stanley, quien no recuerda qué fue lo que hizo después de verlo, pero que, a pesar de tratar de llevar la lógica sobre su encuentro con un personaje ficticio, aún al momento de contar su historia y tras toda una vida,
sigue pensando que aquello que vio lucía demasiado auténtico. La historia termina aquí de manera anticlimática, pero creo que es curiosa por un par de motivos. En primer lugar, aunque ignoro en qué año fue lanzado el libro It Happened to Me, casi todas sus historias toman lugar en la década de los 90. A su vez, esta en realidad se trata de una serie de varios libros bastante populares. A mi parecer, puede que esta historia fuese la base para aquella creepypasta aterradora que conoceríamos años después llamada Abandonado por Disney, donde también se nos habla de un encuentro con un Mickey Mouse del mundo real. Por otra parte, recordé la breve histeria que se vivió hace algunos años, cuando muchas personas aseguraban haber visto al personaje de Chester Chetos cuando eran niños, más precisamente en su visita a un parque recreativo. Tengo un video sobre ese asunto. Es curioso ver cómo las historias de personas que alegan haberse topado con un personaje fantástico en su infancia no son casos aislados, ni tampoco algo tan moderno como podríamos imaginar. Sobre qué es lo que ocurrió realmente aquí, creo que no vale mucho la pena indagarlo. Simplemente podríamos dejarlo en que la imaginación infantil a veces puede jugar bromas bastante crueles, o que algunos de los personajes parecen disfrutar de hacer visitas a sus más queridos fanáticos. A diferencia de los casos anteriores, me he llegado a topar varias veces con esto al revisar varios icebergs y nunca había podido llegar a una resolución, pero vayamos por partes. Estoy seguro que casi todos conocemos las charlas TED. Esta suerte de conferencias presentan a varios interlocutores los cuales ofrecen pláticas sobre diversos temas interesantes. Bajo el lema de ideas que vale la pena difundir, las charlas TED son un escaparate donde especialistas e intelectuales en distintas áreas comparten un poco de su conocimiento y experiencia con el mundo. Entendiendo esto, el rumor de la charla de nada de TED parece ser bastante antiguo, pero recopilado por medio de imágenes de iceberg en algún punto del año 2020. Ahora, con respecto a qué nos referimos con nada, de inicio es algo difícil de abordar. Muchas pláticas TED abordan temas filosóficos o sociales, donde el concepto de la nada es llevado en múltiples formas, sobre cómo no hay nada real en el mundo, sobre cómo no somos nada, o cosas así. Pero justo el incidente que se nos es descrito para esta historia o leyenda urbana nos hablaría de algo en cierto modo tan desgraciado que se decidió ocultar todos los detalles de lo sucedido, dejándolo fuera del material consultable de TED, el cual, dicho sea de paso, siempre ha estado libremente en internet al alcance del público. Ahora, siendo más concreto sobre el incidente de nada, pude encontrar al menos dos explicaciones. Y la primera respuesta que encontré hace ya bastante tiempo es cómo un conferencista habría tenido un percance fatal en las inmediaciones de donde se había presentado y que cuando se le cuestionó a las personas de TED sobre lo ocurrido, ellos dijeron que nada había pasado y procedieron a borrar cualquier rastro de la existencia de dicho conferencista y su participación. La segunda explicación, muchísimo más fantasiosa, nos habla de cómo un joven físico se preparaba para dar una conferencia de TED en su ciudad natal, en donde hablaría como tal del concepto del cero absoluto, no en el sentido numérico, sino de la nulidad absoluta y su relación con la existencia, básicamente de cómo en realidad no existe nada. Sin embargo, cuando el sujeto da su conferencia, algo sucede, y, pasada más de una hora, se comienzan a enviar reportes a las autoridades de cómo no se ha sabido algo de ciertas personas que habían asistido a la conferencia. Cuando las personas llegan al sitio, ven que la sala de conferencias ahora está convertida en un abismo tan oscuro y pesado que parece consumir a quien se acerque. Se llaman a toda clase de servicios de emergencia, pero es inútil. El vacío devoró a todos los presentes. Se crean teorías sobre qué fue lo que hizo aquel joven científico para desaparecer a las personas, pero no se llega a nada. Sobre esta línea parten otras versiones, como que en lugar de un vórtice, sencillamente encontraron la sala vacía, que la explicación dada por el científico causó histeria colectiva, o que incluso seres sobrenaturales emergieron y atacaron a los presentes. La verdad del tema con esta leyenda, diagonal teoría conspirativa, resultaría un poco más interesante, de no ser por las múltiples y enrevesadas ramificaciones metafísicas que los usuarios de 4chan y otros sitios le dan, con el fin de hacerlo ver muy profundo o complicado. Asimismo, el problema con esta historia es que se maneja un tiempo exagerado en la sucesión de los hechos. Las charlas TED, por norma, duran 18 minutos o menos. Si algo llegase a pasar en alguna de ellas, es seguro que la gente se enteraría mucho más rápido. Aún así, la idea de un incidente desconocido me parece agradable, muy al estilo de que nada ocurrió en este lugar.
La siguiente historia, más que una leyenda urbana, pareciera hablarnos de un suceso en realidad peculiar, inclinándose hacia lo inquietante, pero que, por desgracia, está cubierta de varias capas de paranoia religiosa. A estas alturas todos sabemos que a finales de los 90 e inicios de los 2000 se vivió una especie de guerra mediática contra varios de los medios de entretenimiento, destacándose el anime y por sobre todas las cosas, la franquicia de Pokémon. Los discursos de Josué Irión y otros tantos reportajes que denuncian la naturaleza satánica de esta serie son bien conocidos por todos. En principio, se trataría de algo como esto, pero, como digo, parece que al final de todo, sí que hay al menos una descripción de un suceso extraño. Esto apareció el 9 de abril del año 2001 en la página rumormillnews.com, un sitio el cual, para redondear, podríamos decir que va de teorías conspirativas de todo tipo, con artículos de gente que creería en cosas tan alocadas como nazis montando dinosaurios en el centro de la Tierra. Esto para que nos hagamos una idea. Es aquí donde encontramos dos entradas de la usuaria Rock Butterfly, cuyo tentativo nombre real es Hannah Janus. Esta se trata de una mujer mayor oriunda de Ontario, Canadá, con inclinaciones religiosas notorias y que parece desaprobar todo tipo de cuestiones modernas, sobre todo del mundo del entretenimiento, una especie de fanática cristiana de las que suele haber en muchos sitios. Por medio del par de posts colgados en esta página, los cuales tienen los datos bastante desordenados y que he decidido estructurar mejor, Hannah nos cuenta una serie de delirios bastante enfermizos en torno al anime de Pokémon. Todo esto comienza con que Hannah se encontraba al cuidado de un pequeño niño de 8 años, el cual era el hijo de una madre soltera alcohólica que se había internado en AA. El chico en cuestión tenía una media hermana por parte de la pareja de su madre, pero no convivía mucho con ella, y de hecho, esta se había ido de vacaciones con su padre por varios meses, así que para el caso, el niño se encontraba solo, y es por esto que Hannah había acudido a su custodia. En realidad, Hannah no es una mala mujer. Entre todas sus divagaciones locas, cuenta cómo, para levantarle los ánimos al chico y que no se sintiera desplazado con respecto a su hermana, lo llevó de vacaciones a un viaje donde hicieron caminata, navegaron en un bote, fueron a la playa, observaron ballenas, hicieron fogatas para asar malvaviscos, montaron en bicicleta, tuvieron deliciosas cenas y en general trató de darle todo tipo de diversión al aire libre, a la vez de que intentó estimularlo intelectualmente, disponiendo de libros sobre la naturaleza e investigando sobre la flora en sus caminatas, además de contarle historias de fantasía. No obstante, Hannah tenía un problema, y es que el chico, si bien apreciaba bastante todas las actividades, como cualquier niño de su edad en aquel entonces, mantenía una obsesión con la serie de Pokémon, y las cosas que le contaba sobre las criaturas de este mundo y todo el asunto, en realidad le perturbaba un poco. En algún momento Hannah decidió ver unos cuantos capítulos del anime con el pequeño, y para resumir toda la palabrería digamos que no le gustó. Hannah se alarmó por todos los detalles que componían a Pokémon, la idea de tener animales en cautiverio a disposición de un maestro y ponerlos a pelear, que el maestro tenga control sobre todas las criaturas, los sonidos extraños de los animales, los cuales ella jura que suenan a japonés auténtico, el hecho de evolucionar, que un presentador del programa de televisión le hablara directamente a la pantalla y se hablara de que los niños debían tener una contraseña secreta para algo relacionado a la mercancía de la serie, son cosas que para la mujer fueron claros indicios de una influencia negativa. En las dos entradas, Hannah refiere cosas típicas de conspiracionista, como el nuevo orden mundial, como la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, confabulan para alterar las mentes de los niños y volverlos esclavos sumisos de las corporaciones, como la caricatura tiene escondidas cosas sobre el control mental, y cómo los niños son víctimas de influencias malévolas que llegan por medio del televisor con consentimiento de los padres. A esto, luego le sumaría cosas como el incidente de Porygon en Japón, o una noticia sobre un niño que se tragó una pokebola de juguete, las cuales, a su criterio, son evidencia que respalda todo lo negativo que involucra a Pokémon. A esto también le sumaría divagaciones sobre cómo los japoneses son expertos en usar la tecnología para filtrar cosas oscuras. Insisto, lo típico que una persona mayor creería por aquellos entonces. Ahora, el punto central sobre esta historia va de cómo, durante el periodo en que Hannah estaba cuidando del pequeño, este en algún momento marcó el número telefónico de las oficinas de Pokémon instaladas en Toronto que aparecía en la televisión, donde concertó una cita para las 6 de la tarde de un día cercano con el propósito de hacerse una prueba, lo que sea que esto signifique. Hannah, en su papel de abuela, por decirlo de alguna manera, llevó al niño en compañía de un amigo al lugar acordado, donde había más niños presentes. Para este punto, ella ya estaba bastante inquieta, pues el lugar donde les habían citado eran las instalaciones de una vieja escuela primaria
la cual ya se encontraba abandonada hace mucho tiempo. De todos los lugares a los que podían acudir los fans de la caricatura, ¿qué sentido tenía traerlos aquí? De repente, una camioneta plagada de logos e imágenes de Pokémon apareció en el lugar, e incluso las ventanas del vehículo estaban tapadas con ilustraciones de algunas de las criaturas que aparecían en el show, impidiendo ver el interior. De la camioneta bajaron un par de hombres, los cuales, a su criterio, deberían rondar entre los 27 y 36 años de edad, los cuales saludaron a los chicos y prontamente fueron seleccionando a algunos para llevarlos al interior del vehículo para que realizaran la mencionada prueba. Entre ellos, por supuesto, al niño que tenía a su cuidado, el cual, por cierto, sería el ganador de varios artículos promocionales que le fueron entregados antes de pasar a hacer la prueba y subir a la camioneta. Durante el tiempo en que sucedía todo esto, Hannah se percató de cómo los hombres hablaban en voz baja, casi susurrando, por medio de radios portátiles, con alguien que estaba al interior de la camioneta, al cual le decían Profesor Oak. Todos sabemos quién es este personaje, el científico que ayuda a Ash e investiga a los Pokémon, pero ¿a qué se referían estos individuos? ¿Quién podría estar dentro de la camioneta que llevara ese nombre? Después de esto, Hannah dice que el chico no habló más del asunto, y ni siquiera le contó a su madre sobre su experiencia. Cuando ella le cuestionó el por qué, el pequeño dijo que sencillamente sabía que no debía decirlo. Esto fue como un balde de agua fría para la mujer. Más allá de sus divagaciones y creencias extrañas, el hecho es que se habían reunido a un montón de niños en una hora relativamente tardía, en un lugar abandonado, para que subieran a una camioneta a conocer a alguien que llevaba el nombre de un personaje ficticio y sin que estos deseen hablar de lo ocurrido. Lo que de inicio parecerían las divagaciones divertidas de una persona loca, de repente se vuelven algo que deja una sensación gélida en la espalda. Desafortunadamente, Hannah no escribió más en esta página y nadie se interesó por esta historia, probablemente por toda la parafernalia conspirativa. Sería deseable que esta historia fuese producto solo de una anciana delirante que malinterpretó algunas cosas. También tomando en cuenta que, efectivamente, Pokémon Company mantuvo hasta 2022 oficinas en Toronto, quizá este evento corresponde a un monitoreo de las audiencias. Tiene sentido si recordamos que el número al que marcó el niño apareció en la televisión. Pero fuera de esas posibilidades, ¿qué fue lo que en realidad pasó? ¿Y quién era en realidad ese tal Profesor Oak? Las historias sobre supuestos videos en extremo violentos son ya un clásico cuando hablamos de misterios de Internet. La gran mayoría de estas historias terminan siendo falsas o muy exageradas, aunque cada tanto aparecen cosas en verdad impactantes. Así que cuando me enteré de esta leyenda, tuve sentimientos divididos. Sofía Redroom.avi es el título de un metraje que ha sido referido en un pequeño puñado de ocasiones en Internet y del que no hay ningún indicio de su existencia. Para empezar, recordemos que las Red Rooms, al menos según su leyenda, son páginas de Internet en las cuales es posible ver transmisiones en vivo donde se le hacen cosas atroces a una persona. Todo esto siguiendo las instrucciones proporcionadas por alguien en la audiencia, recurrentemente un donador, o a veces, simplemente llevando a cabo el acto de manera más natural. Siendo así, el título del video es bastante descriptivo por sí solo, pero parece que habría un poco más. Según las poquísimas fuentes de esto, las cuales se encuentran sobre todo en 4chan, en las discusiones sobre icebergs, Sofía Redroom.avi se trataría de una suerte de película artística, por llamarlo de algún modo, donde una mujer rubia bastante joven, casi de aspecto infantil, y que se trataría de una indigente, es llevada con engaños a una fiesta en algún lugar del área metropolitana de Boston. Esto ocurriendo a principios de la década de los 2010. Una vez en el sitio y con la cámara grabando, la chica es ultrajada, eliminada y disgregada por un grupo de 7 hombres, los cuales parecen representar algo relacionado con el gnosticismo, destacándose uno de ellos, el cual lleva sobre su cabeza una corona de Burger King y es referido como Mundus Rex, lo que significa Rey del Mundo. Los restos de la mujer son esparcidos a los 4 puntos cardinales y luego enterrados. Pero lo más interesante es que luego de esto se corta la escena para pasar a la mañana siguiente, donde vemos a esta mujer inexplicablemente intacta y viva, esperando en una parada de autobús completamente desnuda, salvo por una sábana blanca que le cuelga cual si fuese vestido de novia. El paisaje es una mañana lluviosa de primavera. Su cabello es tan dorado como solía serlo,
y mantiene su mirada hacia el piso, donde se puede apreciar que sus ojos son del color del cielo. Esta descripción ligeramente ambigua es lo único que se sabe sobre este material. Los detalles desconcertantes es como se dice que toda la violencia que ocurre de alguna manera mantiene simbolismos místicos, como los 7 hombres, el supuesto rey, y cómo la chica es referida como la reina del zodiaco, convertida en la puta pornográfica de Babilonia, lo que, de algún modo, como mencioné con anterioridad, parecería hacer referencia a creencias gnósticas. Incluso decir que sus ojos son del color del cielo podría ser algo confuso, pues se nos mencionó que estaba en un paisaje nublado. Al hablarnos de cómo la chica aparece a la mañana siguiente, podemos entender que no se trata de un material violento auténtico, lo que podría asegurarnos de que no entra en la categoría de ser algo ilegal, aunque no por eso menos incómodo. En realidad, las referencias a este video son muy escasas, salvo lo que algunos usuarios convienen contar, que no son más que versiones iguales de lo mencionado, con algunos detalles distintos. Pero como tal, parece que este relato o suerte de creepypasta es un mero invento para rellenar un iceberg de conspiraciones, o inventar un rumor de otro video maldito rondando por ahí. Si algo así existiese, creo que ya hubiese llamado la atención de más personas. Aunque a diferencia de otros relatos de videos crudos, al menos este parece centrarse más en un simbolismo artístico que en la simple violencia absurda, y eso creo que le da algunos puntos. Antes de terminar, le mando un saludo y agradecimiento a las personas que dejaron sus supergracias con anterioridad, las cuales son Magic Ficogo, Omar Michel, Iben Yossi, Jesse Monbel y Antitodo. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.